derechos de la comunidad LGTB y en particular la unión civil se ha vuelto un tema espinoso para algunos candidatos, y es que muchos de ellos, en su afán de captar votos, no dicen realmente lo que piensan y por lo tanto se contradicen. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Todo depende del auditorio y de qué tan sorpresivamente se les pregunte. Esto es lamentable porque en realidad los candidatos deberían tener una postura, sea cual fuere, y deberían poder defenderla y sostenerla frente a críticas y aplausos. ¿Qué están proponiendo los candidatos y cuánto respetan los derechos de las minorías? Vean este reportaje de René Gastelum. En una campaña electoral peruana tan festiva, hablar de la unión civil entre personas del mismo sexo, conocido eufemismo del matrimonio igualitario, es para los candidatos casi un tema tabú al que prefieren huirle y, llegado el caso, afrontarlo con maromas verbales. ¿Por qué no unión civil? Lo he hablado también en Harvard, unión civil en cuanto se refiere a la defensa del patrimonio. ¿Cuál es su postura sobre la unión civil? Bueno, ya todos los días me preguntan lo mismo. Sí, pero no queda clara. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es? Vamos a ver. La unión civil de la cual se habla es simplemente derechos patrimoniales. Eso es una cosa. El matrimonio es un sacramento, es otra cosa. En favor. Tenemos que construir derechos para todos. Yo creo que mi error fue aceptar una postura con la que yo no me sentía de acuerdo. La explicación es simple. Lo único que ellos quieren es conquistar votos y aún la mayoría de peruanos, el 64%, según Ipsos, no aprueba la unión civil. Por lo tanto, la figura jurídica de Marras expone mejor que ningún otro tema de campaña el mero cálculo electoral por encima de las políticas de Estado. Yo creo que en general los candidatos están en una campaña por decir lo que la gente quiere escuchar. El mundo va a la liberalización de la unión civil, como hace 50 años iba pues a favor del voto femenino, ¿no? Y los candidatos no se están jugando por la unión civil porque en el corto plazo saben que la mayoría de la población está en contra. Hablar por un 10% y tener un 60% en contra no es un buen negocio para nadie. No es que la gente se oponga por convicción, se opone por ignorancia, porque en el Perú tenemos una pésima educación. ¿Qué cosa tienen en común los únicos 3 países de Latinoamérica que no tienen ni unión civil ni matrimonio? Los 3 tienen un pésimo sistema educativo. De los candidatos más conocidos, solo 3 exponen dentro de sus planes de gobierno a la unión civil. Frente Amplio, de Verónica Mendoza, incluso propone el matrimonio igualitario. Todos por el Perú, de Julio Guzmán, propone la unión civil, y Peruanos por el Cambio, de PPK, también. No en vano, el activista Carlos Brus, principal promotor de este proyecto de ley, está en sus filas. El resto no dice nada, de nada, respecto a los derechos de más de 3 millones de peruanos. En Sudamérica, solo Venezuela, Bolivia, Paraguay y Perú no reconocen la unión civil, en contra de la tendencia mundial. No tengo ninguna duda que gente como Keiko, Alan García, el mismo Nano García, el mismo Acuña, ellos, si tú le preguntas en privado, están de acuerdo. Es algo que por qué hay que discriminar. Pero como eso no es popular, como porque Perú es un país conservador y la mayoría de las clases, sobre todo de la clase CD, es cerca del 82% está en contra de la unión civil. Entonces, como allá hay votos y no prefieren no pronunciarse o se pronuncian con algo muy tibio como unión patrimonial. Peruanos por el Cambio propone la aprobación de la unión civil como el reconocimiento y protección jurídica de las uniones formadas por parejas del mismo sexo, de modo similar al régimen de unión de hecho existente para parejas heterosexuales. Está en su plan de gobierno. ¿Qué significa que esté en su plan de gobierno? Que son las cosas que él se compromete a hacer de llegar a ser presidente de la República. O sea, proponer un proyecto de ley a partir del Ejecutivo. Así es, del Ejecutivo o de sus congresistas, ¿no? Pero lo haríamos de llegar a ser gobierno. ¿Y que todos sus congresistas van a votar a favor del proyecto de ley? Eso esperamos. Suena muy bien, pero cuando este programa fue a buscar al candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski para que él mismo nos hable de la unión civil, parece que el miedo y el cálculo se apoderó de PPK. Mire, yo estoy a favor de la unión patrimonial, pero no matrimonial. O sea, unión patrimonial donde una pareja tiene activos juntos, se heredan, eso me parece racional.
La unión matrimonial es otra cosa. Pero hay cosas como, por ejemplo, personas del mismo sexo no tienen derecho al seguro médico, no tienen derecho a la pensión de viudedad, no tienen derecho a tomar decisiones médicas. No, eso sí se incluiría. Fuimos a buscar también a Julio Guzmán de Todos por el Perú, quinto en las encuestas, cuyo plan de gobierno incluye presentar e impulsar la aprobación en el Congreso, dice, de una ley de unión civil que equipare los derechos de parejas homosexuales a los del resto de la ciudadanía, con la excepción de la opción de menores. Mira, yo no voy a ser ambiguo. Yo sé que hay una buena parte de la población que puede estar en contra, pero mi posición va a ser la misma. Yo estoy a favor de la construcción de derechos y en ese sentido yo estoy a favor de la unión civil. Pese a ello, su postura partidaria no es coherente con su posición personal. A la hora de la hora, escapismo. ¿Y es la misma posición del partido? Lo que hemos hecho en el partido es que cada militante y cada candidato al Congreso podrá expresar sus convicciones de acuerdo a lo que yo creo cuando estén en el Congreso. Pero mi posición personal como candidato es la que te acabo de decir. O sea, no hay ninguna propuesta partidaria. ¿Está dentro de su plan de gobierno algo referido a la unión civil? Está dentro de nuestro plan de gobierno, pero al mismo tiempo, en el partido, dentro del partido, hemos dicho que cada uno, porque son temas sensibles, se va a expresar como sus propias convicciones se lo dicten cuando estén en el Congreso. La muestra, digamos, más evidente de este cálculo electoral a una costa de las convicciones fue la del señor Nano Guerra García. Antes en el Partido Humanista apoyaba a la unión civil, ahora en Solidaridad Nacional, tal vez atragantado de amarillo, se declara en contra. ¿Se te podría acusar de haber cambiado tu postura personal justamente para conseguir más votos porque apoyar la unión civil no es popular, pues? No, fue al revés. No dije mi postura personal en la organización en la que estuve antes. Estoy a favor de la unión patrimonial. Por eso implica estar en contra de la unión civil. Estoy a favor de la unión patrimonial. Es difícil, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hablar sobre este tema? No, no es difícil. ¿Pierde votos? No, al contrario. Como antecedente, esta postura con flecos homofóbicos queda en los anales de la política peruana. Esta declaración de Luis Castañeda Locio sobre Carlos Brus en la campaña pasada, cuando no le iba bien en las encuestas, tan amarilla como su color partidario. Castañeda negó que estos resultados lo pongan nervioso, tal como lo afirmó el jefe de campaña de Perú Posible y congresista Carlos Brus. Esa es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? El asunto es tan peliagudo que hasta el candidato a Alianza Popular, Alan García, tal vez condicionado por su aliado, el PPC, de conocida postura anti-unión civil, sacrificó el apoyo que el APRA, partido que incluso tiene una página llamada APRA LGTB, tradicionalmente le dio a esta propuesta. A estas alturas, el locuaz Alan ha preferido el silencio, puro cálculo. En este momento el cálculo político lleva a que es mejor no jugársela, ¿no? Por eso estamos viendo a los candidatos en una posición muy prudente al respecto, ¿no? Evadiendo el tema, aunque probablemente la mayoría de ellos, si uno confía, digamos, en su perfil educativo, estarían a favor. Un cálculo electoral que las organizaciones por derechos de los homosexuales denuncian. Si alguno de los candidatos habla abiertamente de apoyar a la unión civil, en este momento, de acuerdo a las estadísticas, tendría más del 50% del país en contra. Si eso lo diluyes en el tema de votantes entonces, y en el porcentaje que ellos esperan alcanzar, realmente es un peligro, es un riesgo. De lo que se trata es de un cálculo político. Vamos a ver qué nos dice, qué nos contesta César Acuña. En la tienda de Alianza para el Progreso de César Acuña, con los jales de los fundamentalistas evangélicos Humberto Lay y Julio Rosas, queda claro, como sus recientes declaraciones, que el señor de la raza distinta considera distintos a 3 millones de peruanos y no apoya la unión civil. ¿Cuál es su postura sobre la unión civil? Bueno, ya todos los días me preguntan lo mismo. Sí, pero no queda clara. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿La apoya o no la apoya? Yo he dicho que no estoy de acuerdo con la unión civil. Ya, creo que es la pregunta que todos los días me preguntan. Yo creo otra pregunta. ¿La postura del partido? ¿Cuál es la postura del partido? No, la postura de César Acuña es no a la unión civil. No a la unión civil. Entonces claro, eso lo he dicho, no es novedad. ¿Y qué va a pasar con esa población? ¿Qué le ofrece a esa población, a esa comunidad? Queremos que el Congreso de la República, ya, las nuevas autoridades, ya en el nuevo Congreso, se pongan de acuerdo, los 130 congresistas, y digan, porque después de todos, los 130 representan al país. Respetaremos, ¿no?, la decisión que tome el Congreso de la República.
No olvidemos la declaración de César Acuña cuando hace 1 año y medio se le preguntó si su vicepresidente regional iba a ser hombre o mujer. Escuchemos lo que respondió el señor de la raza distinta que quiere ser presidente del Perú y que tiene un muy sofisticado sentido del humor. Su candidato, el vicepresidente, hombre o mujer. ¿Quieren que se haga una broma? No. Bruce. Una broma no solo tonta, sino sin ninguna gracia, propio del personaje, pero que demuestra un poco qué cosa hay en los genes, ¿no? Su posición es rara porque efectivamente hace un par de años atrás él se pronunció a favor de la unión civil y ahora que tiene de vicepresidente a Humberto Olá y a Julio Rosas en su lista, ahora dice que no está a favor. Entonces, no estamos hablando de una medida de política económica, estamos hablando de algo de principios. Vamos ahora a la tienda de quien va primera en las encuestas. Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, tampoco incluye dentro de su plan de gobierno un plan para la población LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y esta es su postura personal respecto a la unión civil. Yo estoy a favor de la unión patrimonial. ¿Tiene temor usted en llamar unión civil a la figura? Yo le llamo, porque la propuesta mía, ¿no?, personal, es unión patrimonial. Yo no le tengo miedo a estas palabras. Aquí no es un tema de buscar votos a favor o en contra, no. En cuanto a una postura de partido, tomando en cuenta la cantidad de congresistas que Fuerza Popular llevará al nuevo Parlamento, es la siguiente. En nuestro partido tenemos posiciones encontradas, de un lado y del otro. Es más, en algún momento dentro de las reuniones de bancada se empezó a debatir este tema, pero es imposible llegar a un consenso porque cada uno tiene, digamos, su opinión formada. Y lo que decidimos en esa reunión, René, es dejar en libertad. No va a haber una postura oficial. Mira, hay mucha cautela, ¿no? Hay candidatos que abiertamente se pronunciaron a favor de la unión civil hace años atrás, hace año y medio atrás, cuando estuvimos en esta propuesta. Por ejemplo, Keiko Fujimori se pronunció a favor, Alan García se pronunció a favor. Ahora Keiko dice, no, yo, unión civil no, solamente la cuestión patrimonial. Y Alan García no ha dicho una palabra. Entonces, tienen principios a gusto de la clientela, ¿no? En medio de todo este debate preelectoral plagado de ambigüedades, sorprendió la reciente postura de Alfredo Barnechea, Acción Popular, aportando una esperada nitidez este fin de semana. El tema de unión civil se trata de lo siguiente, mira, el principio de la civilización es la separación de la esfera pública y de la esfera privada. Los gobiernos tienen que legislar sobre la esfera pública, no sobre la esfera privada. La esfera privada es la decisión de los individuos y los estados lo que tienen que hacer es proteger los derechos de esos individuos. La democracia se mide por la calidad del respeto a las minorías y esas minorías son de todo tipo, son de tipo religioso, pero son también de tipo sexual y nosotros tenemos que respetar todas las minorías. Y una vez que tú tengas minorías y una vez que tengas derechos individuales, tú tienes que proteger los derechos económicos y sociales de esas minorías. Al margen del cálculo electoral, aquí estamos hablando de los derechos humanos de cerca de 3 millones de peruanos que hoy por hoy son discriminados, no son iguales ante la ley. La unión civil no puede seguir postergándose y tiene que estar en la agenda de los candidatos para que no pase lo que en este gobierno nacionalista, el retiro de todo el capítulo de la población LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos. Bueno, y René Gastelumendi ha logrado desenmascarar a muchos candidatos en torno a esta polémica de la unión civil. Es algo que yo creo los electores agradecerían, que simplemente den su versión, den su punto de vista, qué es lo que creen, qué es lo que ofrecen, qué es lo que quieren. Y en base a eso ya los peruanos elegiremos. Pero lo que no pueden hacer es acomodarse en un momento hacia un lado y cuando las cosas ellos sienten no lo favorecen, claro, como tienen un porcentaje alto de personas que están en contra de la unión civil, esto, como lo explicó Carlos Bruce, por una falta de educación evidentemente, porque en países más civilizados, países modernos, países que están a la vanguardia, la unión civil es algo normal. Pero en fin, una contradicción grande, ¿no? En el caso de Carlos Bruce por lo de Pedro Pablo Kuczynski, él
supuestamente incluye en el plan de gobierno la unión civil, y por eso está Carlos Brus ahí. Después cuando le preguntan, él dice, no, es solamente la unión patrimonial. Bueno, eso Pero es ahí algo bastante grave. Ahí hay una cosa que es importante señalar, aunque bueno, va a tomar tiempo y va a ser materia de otro día y de otro programa. Allí es donde se vuelve más importante que los ciudadanos sepan escoger a sus congresistas, porque en realidad lo que dijo Keiko Fujimori es cierto. En estos temas de conciencia es muy difícil que el líder decida por la bancada. Entonces los que van a decidir al final son los congresistas. Esto pasa por una ley. Escojan bien su representante. El elector tiene que saber en qué cree el congresista que elige. Y así quizá algún día tenga una ley como la que quiere. Pero yo creo que los electores también agradecerían que los candidatos a la presidencia sean claros en sus ideas y en sus convicciones. Pero está y que no estén bailando de un lado para el otro cuando mejor les conviene. Eso es ya algo que queremos que cambien también en nuestros representantes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más en Cuarto Poder.